Apaguemos la luz, que es bueno este sonido. Podríamos hablar de espiritistas. En 1917, un misionero británico que vivía en China se leyó en noches de aburrimiento una biografía acerca de Ana Bolena, que había sido esposa de Enrique VIII y que fue, como saben todos ustedes, ejecutada en 1506 por adúltera. Le cortaron la cabeza, Está todavía ahí en la Torre de Londres, el lugar ensangrentadito donde Ana perdió la cabeza. Este misionero que leyó la biografía de Ana Boleyn se llamaba William Pakenham y al principio estaba interesado únicamente por Ana, pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirlo en el asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida: la decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo, Enrique VIII, también llamado Charles Lawton. Cuando volvió a Inglaterra, recordemos que estaba en la China el tipo, se propuso rescatar la reputación histórica de una reina muy mal comprendida y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. ¿Cómo dirán ustedes? Su esposo estaba muerto, sí, pero era la época del auge del espiritismo. Y se propuso convocar al espíritu de Enrique para que la perdonara. Buscó, eso sí, históricamente también, en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas, pero no lo consiguió. Y entonces trató de toparse con un fantasma que intercediera ante el fantasma del rey Enrique VIII para pedirle perdón postrero para su reina. Pero Pakenham no era medium, de modo que consultó a otros para hablar con los fantasmas de aquel tiempo, el tiempo que estaba estudiando, el siglo XVI en Inglaterra. Pakenham conoció a Miss Clegg, una medium que lo ayudó. La primera sesión de las muchas que se realizaron marcó la pauta para las siguientes. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Parece que en una oportunidad apareció, merced al llamado de Miss Clegg, el fantasma de un viejo de pelo blanco. Y dijo: mire, ¿quién es usted? Y el fantasma dijo: soy el padre de Ana Bolena, dijo con voz de Mario Matas. Pakenham pidió entonces al espíritu una descripción de Ana. Así que es el padre de Ana Bolena, hágame una descripción de Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que entre otras cosas tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu, al que supo un impostor. La erudición de Pakenham le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas porque en una tenía 6 dedos. Es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo supernumerario. El espíritu, antes de esfumarse, hizo una confesión y una disculpa que me parece de lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. El espíritu dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por la eternidad fingiendo ser quien no era. Es un personaje extraordinario. Está condenado a presentarse diciendo que es una persona que no es. La medium explicó a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Bueno, al final Pakenham comprobó que Miss Clegg era una excelente medium
pero que convocaba a espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. 3 médiums muy importantes de Londres, Elinor Kelly, Frederick Blythe Bond y Miss Hester Dowding, sabedores del interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Y le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática. Según este método, el medium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense, de escribiente del final. Bueno, empezaron una sesión en la casa de Miss Dowding en Chelsea. Y parece que el lápiz de Miss Dowding voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito: estoy aquí, firmado Enrique VIII. La señora continuó escribiendo mientras Kelly y Bond continuaban hablando con el rey, con el espíritu. Empezaron a hacerle preguntas. Primera pregunta al espíritu del rey Enrique VIII. Le preguntaron si sabía que estaba muerto. Y el rey contestó: sí, lo sé, es horrible. Bueno, algunos le dieron el pésame allí. Es curioso que le den a uno el pésame por uno mismo. Lamento mucho su muerte, su majestad. Bueno, gracias. Dijo también el rey: quiero que me digan qué es lo que hay, lo que ha pasado, porque no sé bien, pero básicamente, ¿por qué estoy todavía en un lugar tan oscuro?, dijo el rey. Pakenham creía certificar al leer eso, digo al leer porque estaba, eso era lo que escribía la mano servil de la medium, ¿no? Pero Pakenham certificó entonces que Enrique estaba castigado por sus crímenes. El lápiz continuó y el rey dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Lo dijo así, empezó a conversar de cualquier cosa, ¿no? Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Bueno, usted sabe que los espíritus suelen andar, como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No saben que uno se ha muerto, no saben que el otro ha sido rey. Los personajes de nuestros sueños también. No saben ni que se han muerto ellos mismos. Y hablan, siguen su vida cotidiana. Y uno está en el sueño ahí, se encuentra con el finado fulano. ¿Qué hago? Le digo, ¿no? Bueno, Pakenham le dijo a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, así que era conveniente que se arrepintiera de haber mandado a cortar la cabeza de su mujer. Y el rey se enojó. Escribió con trazos muy gruesos a través de la medium: yo no lo oiré, usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Ajá, te haces el piola porque estoy muerto. De no, otro gallo nos cantara. Me gustaría mucho mandarlo a ejecutar, dijo por ahí. Pakenham explicó a sus compañeros que Ana Bolena había dicho en el cadalso: Dios salve al rey. Y explicó que él, como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder a esa súplica. Le parecía que el hecho de haber dicho Ana Bolena, Dios salve al rey, significaba como un pedido de perdón para el rey. Yo tengo malas noticias para Pakenham. No estaba hablando de Enrique, Ana Bolena, sino de la institución real. Dios salve al rey significa Dios salve a la monarquía inglesa, eso quería decir. Pero no importa, sigamos adelante con esta historia. Pero la comida la tengo acá. Bueno, el caso es que siguieron las sesiones de espiritismo, pero no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey, en vez de pedir perdón, de arrepentirse de alguna manera, aparecía insultante, no quería salir de su oscuridad, no reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Finalmente, después de mucho hinchar, meses después, con gran esfuerzo, en una sesión,
se juntaron un montón de tipos de aquella época. Enrique VIII, toda su reina, las 6, Wolsey, que era su ministro, Tomás Moro, que también fue su víctima, todos ahí. Entonces, bueno, empezaron los espiritistas, ya no con un lápiz, sino con varios. Y copiaban voces del más allá. Y se le dijo a Pakenham, le dijeron los 3 medios, que Enrique VIII quería hacer públicos sus arrepentimientos frente a sus esposas, sus funcionarios, pero que eso le iba a costar un dinero. Pakenham abrazó emocionado a los medios y, seguro de haber cerrado un hecho funesto de la historia, bendijo a todos los espíritus presentes, otorgó a Enrique como canónigo el perdón y más tarde pagó muy contento la ayuda que le habían brindado los espiritistas, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Bueno, se gastó bien la plata. Después se fue a su casa y empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus 6 esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor, y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Y esta es la historia del pobre Pakenham y su intento por redimir a Ana y perdonar a Enrique. Yo voy a dedicar a esto a Swedenborg, que nos trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, creen que están vivos. Swedenborg, ustedes saben, visitó el cielo. Fue abordado en Londres por Dios mismo. Un día venía caminando, a la noche, tarde, se le acerca un tipo y le dice, soy Dios. Qué suerte tienen algunos. También me gusta de esta historia que acabamos de contar el fantasma que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era. Tal vez me gusta ese personaje porque me identifico bastante con él. Y, a la mejor de todas, la medium que de verdad tenía poderes, pero convocaba espíritus que nada tenían que ver con la historia. Estaba hablando con Enrique VIII y se presentaba el mariscal Rommel, que en ese entonces ni siquiera estaba muerto. Me pregunto ahora, ¿lo habrán perdonado a Enrique? ¿Estará en el cielo o en el infierno? ¿Y Ana Boleyn se habrá reunido en el más allá con su esposo, pregunto, y con su cabeza también? ¿A cuál de las 6 esposas quería Enrique realmente? A todas. Dice, ¿por qué elegir una? Bueno, qué cosa. Son muchas preguntas, me parece a mí. Demasiadas preguntas. Incluso hay otra. ¿No seremos nosotros también personas equivocadas? Personas que están contando esta historia y es una historia que no deberíamos haber contado. O tal vez somos personas que ustedes no estaban esperando. O tal vez somos personas que no somos quienes creemos ser. Demasiadas preguntas. Preguntas cuya respuesta solo Dios sabe.